Las glucogenosis son un grupo de enfermedades hereditarias con una característica bioquímica en común, una alteración del depósito de glucógeno en los tejidos afectados en los que puede estar aumentando o tener una estructura anómala. Se produce cuando existe deficiencia genética de la actividad de alguna de las enzimas que lo degradan o lo sintetizan. De aquí que los dos tejidos más afectados sean aquellos en los que el metabolismo del glucógeno es más importante, el hígado y el músculo. En la mayoría de las glucogenosis, las manifestaciones clínicas se consideran esencialmente expresión de la dificultad que existe en estos tejidos para movilizar sus depósitos de glucógeno. Así, si el hígado es afectado, se produce hepatomegalia, alteración en la regulación de la glucemia en el periodo postabsortivo e hipocrecimiento. Cuando es el músculo, puede aparecer debilidad muscular, fatigabilidad precoz al ejercicio e incluso en algunos tipos dolor muscular y contracturas cuando el ejercicio es demasiado intenso. El músculo esquelético tiene alrededor de las 2/3 partes del glucógeno total a una concentración de hasta 1 gramo por 100 gramos de tejido fresco. El hígado posee la concentración de glucógeno más elevada en periodo postprandial, puede llegar hasta 5 o 7 gramos por 100 gramos de tejido fresco. En el músculo, como en otros tejidos, el glucógeno se utiliza como combustible glucolítico de la propia célula, aunque en este caso acoplada a las necesidades de su específica función contráctil. Su papel es muy diferente en el hígado. La glucosa producida en la glucogenólisis y liberada al líquido extracelular ayuda a mantener la glucemia principalmente durante el ayuno temprano y será utilizada por todos los tejidos. En todos los tejidos, la síntesis y degradación del glucógeno se produce por vías metabólicas diferentes, en las que, en último término, dos enzimas, glucógeno sintasa y glucógeno fosforilasa, actúan directamente en cada una de ellas. Sus actividades son reguladas de una forma coordinada, en una cascada multicíclica por una serie de mecanismos en los que se incluye la fosforilación y la modulación por efectos alostéricos. La glucogenosis tipo 1 o enfermedad de von Gierke es una enfermedad rara y hereditaria provocada por las deficiencias en el sistema de la glucosa 6-fosfatasa. Este sistema se compone de 4 proteínas. Por una parte, la enzima catalizadora de la glucosa 6-fosfatasa, que transforma la glucosa 6-fosfato proveniente del glucógeno hepático y de la gluconeogénesis en glucosa, y por otra las enzimas transportadoras de la glucosa 6-fosfato, del fosfato inorgánico y de la glucosa libre. Se transmite de forma autosómica recesiva. Las principales causas de muerte por la enfermedad son convulsiones hipoglucémicas y o acidosis grave. Por otra parte, es posible que se produzca hipoglucemia profunda sin síntomas clínicos. Entonces, von Gierke posee dos subtipos. Está explicado, el primero está explicado por un déficit de actividad de la enzima G6-fosfatasa en el ámbito hepático y renal. Y la 2B es cuando poseen niveles normales de la G6-fosfatasa, pero se ha demostrado una deficiencia del transporte de la glucosa 6-fosfato. La enfermedad de von Gierke se produce por la deficiencia o exceso del complejo enzimático glucosa 6-fosfatasa, que hidroliza la glucosa 6-fosfato en glucosa. Esta enzima tiene un rol central en la glucogenólisis y en la gluconeogénesis. Debido al bloqueo metabólico, la galactosa, fructosa, glicerol o lactosa no se metabolizan en glucosa. El complejo enzimático de la glucosa 6-fosfatasa está localizado en la pared interna del retículo endoplasmático y cuenta con 3 translocasas que importan y exportan sustratos para la enzima. La translocasa 1 permite la entrada de glucosa 6-fosfato, la translocasa 2 cambia el fosfato por pirofosfato y la translocasa 3 exporta glucosa. Al no poder producir glucosa libre de glucosa 6-fosfato, el problema inmediato es la baja cantidad de azúcar en la sangre. Como consecuencia de ello, se puede sufrir de profundas hipoglucemias. Aunque el error metabólico está centrado en el hígado, también puede existir deficiencia de la enzima en los riñones y en el intestino delgado. En las personas sanas, el hígado almacena glucosa en forma de glucógeno.
de manera que cuando el azúcar en sangre cae, este glucógeno se convierte en glucosa libre y conserva el nivel de azúcar en la sangre. Los pacientes von Gierke pueden almacenar glucosa como glucógeno, pero no liberarlo normalmente. Bueno, con el tiempo se acumulan grandes cantidades de glucógeno en el hígado. Ciertas hormonas, principalmente el glucagón, se incrementan en un vano intento por parte del organismo para hacer crecer el nivel de azúcar en la sangre. También aumentan considerablemente el ácido láctico y las grasas en la sangre. Las grasas se movilizan y se almacenan en el hígado, generando el efecto de hígado graso, junto con el glucógeno, lo que conduce a un agrandamiento del hígado o hepatomegalia. Los pacientes con von Gierke presentan una obesidad troncal, cara de muñeca y disminución de la velocidad del crecimiento estatural. El abdomen prominente por hepatomegalia, postura lordótica, esquimosis y epitaxis. La hipoglucemia se produce con compromiso de conciencia y convulsiones, causantes de retardo mental en los pacientes con un mal control metabólico. Bueno, la gluconeogénesis es una ruta metabólica anabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. Incluye la utilización de varios aminoácidos, lactato, piruvato, glicerol y cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, una de las rutas metabólicas por las cuales el cuerpo convierte el glucógeno en glucosa es la gluconeogénesis. Entonces, pues empieza acá con 2 moléculas de piruvato, con la enzima piruvato carboxilasa. Cuando entra la enzima salen 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de ADP, convirtiéndose así en oxalacetato. Luego con la coenzima PEP carboquinasa salen 2 moléculas de GTP y 2 moléculas de GDP más 2 moléculas de CO2, convirtiéndose en fosfoglicerato. Después de esto se convierte en 1,3-bifosfoglicerato y con la ayuda de precursores NADH se oxida saliendo NAD y convirtiéndose en fructosa 1,6-bifosfato. Luego con la coenzima fructosa 1,6-bifosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato y después de eso con la ayuda de glucosa 6-fosfatasa finalmente se convierte en glucosa libre en el cuerpo. Entonces el ciclo de Krebs es un ciclo de 8 reacciones en las cuales su producto final es acetil-CoA. La primera reacción es la de convertir, o sea, es como la etapa inicial de la reacción. Entonces viene la glucólisis, donde se degrada la glucosa convirtiéndose en 2 moléculas de piruvato. Entonces la etapa preparatoria es cuando ese piruvato se convierte en acetil-CoA para llegar al ciclo. Entonces primero entra el oxalacetato con la enzima citrato sintasa, luego viene el cis-aconitato con la enzima aconitasa, el isocitrato con la enzima isocitrato deshidrogenasa, que tiene 2 más, isocitrato y oxalasucinato. Luego viene el alfa-cetoglutarato, luego entra la enzima cetoglutarato deshidrogenasa con 2 moléculas de magnesio, dándonos succinil-CoA. Luego entra la succinil-CoA sintetasa, dándonos succinato. De succinato con la succinato deshidrogenasa pasamos a fumarasa y con la fumarasa finalmente pasamos al malato. Con la malato deshidrogenasa volvemos a empezar todo el ciclo. Bueno, después de que están estos 2 ciclos, entonces vienen los precursores gluconeogénicos.
que son moléculas que pueden dar origen a una síntesis neta de glucosa. Estas moléculas incluyen a todos los intermediarios de la gluconeogénesis y el ciclo del ácido cítrico. El glicerol, lactato y alfa-cetoácidos obtenidos de la desaminación de los aminoácidos glucogénicos son los precursores más importantes para la formación de glucosa. Bueno, entonces el glicerol es liberado en el tejido adiposo durante la hidrólisis de los triacilglicéridos y es entregado por el torrente sanguíneo al hígado. Esta molécula de 3 átomos de carbono es fosforilada a glicerol fosfato, el cual es oxidado a dihidroxicetona fosfato, un intermediario de la glucólisis. El lactato es liberado por el músculo esquelético en condiciones de ejercicio y por células que no contienen mitocondrias como los eritrocitos. En el ciclo de Cori, el músculo esquelético en condiciones de ejercicio degrada glucosa hasta lactato, el cual difunde por el torrente sanguíneo. El lactato es incorporado al hígado y convertido en glucosa, la cual es liberada a la circulación sanguínea. Los alfa-cetoácidos como el piruvato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato derivan del metabolismo de los aminoácidos glucogénicos. Estas moléculas pueden entrar al ciclo del ácido cítrico y formar el acetato, un precursor directo del fosfenolpiruvato. Entonces, el ciclo de Cori es este. Entonces, este es el hígado, este es el torrente sanguíneo y este es el músculo. Entonces, la contracción del músculo sostenida por el consumo de ATP que se genera por la fosforilación oxidativa en las mitocondrias en las fibras musculares rojas y por la glicólisis que da lugar al lactato en las fibras musculares blancas. Las rojas también producen lactato cuando la demanda excede la capacidad de ATP por la fosforilación oxidativa. El lactato se transfiere a través de la sangre al hígado, donde se convierte en piruvato por la lactato deshidrogenasa. Aquí. Y después en glucosa por la gluconeogénesis. Gracias al torrente sanguíneo, el hígado y el músculo participan en un ciclo metabólico conocido como el ciclo de Cori, que es este que les estoy mostrando acá. Esto sería el ciclo Futi-glucólisis o mucho como el intermediario entre glucólisis y gluconeogénesis, pero ahora no ocurren en el mismo lugar de la célula, sino en diferentes tejidos. El ATP del hígado se utiliza para sintetizar la glucosa a partir del lactato producido en el músculo, y la glucosa sintetizada vuelve de nuevo al músculo para ser utilizada o almacenada en forma de glucógeno. Este ciclo también tiene lugar de manera importante en los eritrocitos. La formación del lactato ahorra tiempo y desvía parte de la carga metabólica desde el músculo hasta el hígado. Desde el músculo hasta el hígado. Entonces hay un gasto energético de 6 ATP en el hígado, más 2 ADP más piruvato en el eritrocito y 6 moléculas de ATP más piruvato en el hígado y 2 moléculas de ATP en el eritrocito. Entonces el siguiente es el ciclo de la alanina. El ciclo de la alanina resulta del transporte de la alanina por la sangre relacionando el músculo y el hígado. En el músculo se forma alanina a partir del piruvato producido en la glicólisis. La alanina al llegar al hígado da lugar a piruvato y amonio. Este último por la ureogénesis da lugar a la urea que se segrega en la sangre para ir al riñón, mientras que el piruvato da lugar a glucosa a través de la gluconeogénesis. En el caso del NAD generado en la formación del piruvato no se utilizan para formar lactato, sino que se pueden utilizar para la producción de ATP, en contraste con el ciclo de Cori, donde el NAD se gasta en forma lactato a partir del piruvato. El ciclo de la alanina es más eficiente que el ciclo de Cori, aunque hay que tener en cuenta que la formación de urea es bastante costosa energéticamente hablando.